ocasión vamos a repasar un tema que ya hemos visto sobre todo en las primeras cápsulas, pero se necesita reforzar, ¿no? Sobre todo porque es muy utilizado en cualquier paquetería que estemos utilizando. Y ese tema son las escalas de medición. Nosotros habíamos platicado previamente que, bueno, existen tipos de datos tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Eh, Dentro de una base de datos, un data frame, nosotros vamos a poder pescar estos dos tipos de datos, ¿no? No obstante, vamos a tener que indicarle a la paquetería qué tipo de datos estoy incrustando a Stata, a SPSS, etcétera, ¿no? Nosotros debemos de argumentar cuál es la escala de medición que estamos ocupando, ¿no? Y pues bueno, esto ya lo habíamos repasado. Cuando se trata de datos de carácter cuantitativo, se dividen en discretos, que son de conteo, y que son valores absolutos y enteros, ¿no? Hablábamos de que no puede haber 1.5 personas, ¿no? Entonces aquí hablamos de números absolutos enteros, que son datos cuantitativos discretos, ¿no? Y cuando hablamos de datos cuantitativos, también podemos hablar de datos continuos, en donde entran todos aquellos valores que se pueden fraccionar, ¿no? Entonces tenemos estas dos categorías, hablando de datos cuantitativos discretos o continuos, y que bueno, en SPS, por ejemplo, son datos escalares, ¿no? Datos de medición. Y pues bueno, también tenemos datos cualitativos que también podemos incrustar a nuestras bases de datos estadísticas y que claramente no son números, ¿no? Y representan pues a lo mejor categorías, nombres, etcétera, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta estas escalas de medición para poder pues decirle a las paqueterías que utilicemos qué tipos de datos estamos incrustando al ejercicio, ¿no? Entonces, en SPS, por ejemplo, que nosotros lo vamos a ver ya cuando estemos en la práctica dentro de este software, pues bueno, existen como tres escalas de medición, ¿no? Que son la escala nominal, que como su nombre lo indica, es una variable cualitativa, ajá, que generalmente alude a nombres, a países, a razas, estado civil, etcétera, ¿no? Entonces, es una variable nominal, decimos, y que, bueno, claramente es cualitativa, ¿no? Otra variable es la variable ordinal, ¿no? Que en este caso hace referencia a poseer un orden o secuencia, ¿no? O tipo de jerarquía. Y entonces le vamos a dar la opción de ordinal, ¿no? Que es un dato ordinal, una variable ordinal. Y como ejemplo tenemos los grados de desnutrición, el nivel de instrucción, nivel socioeconómico, días de la semana, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de variables serán ordinales, ¿no? Y finalmente las escalares, que bueno, como lo decíamos previamente, van a ser tanto las continuas, ajá, como peso, talla, ingreso personal, ajá. Bueno, yo peso 50.5 kilogramos. La talla en específico puede tener decimales. Pues yo gano 105.8 pesos al día, etcétera, ¿no? Entonces, pues estos ejemplos de variables continuas que en SPS se llaman también variables escalares, ¿no? Y discretas, pues bueno, número de hijos, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro para poderlo en un primer momento. O sea, nosotros lo que hacemos es compilamos el dato, lo preparamos, ¿no? Que ya vimos esta parte del tidy data, de ordenar los datos. Es una parte que lleva su tiempo, que tenemos que tener unas bases ordenadas, limpias, etcétera. Pero tenemos al momento de incrustarlo en alguna paquetería, tenemos que indicarle a la paquetería qué tipo de dato estoy metiendo al software, ¿no? Porque, bueno, los paquetes informáticos sí que nos echan la mano, pero no son tan listos, ¿no? No son capaces de identificar qué tipo de variable le estamos
le estamos ingresando. Entonces nosotros somos los que debemos de tipificar las escalas de medición. Eh, bueno, en SPSS, en Stata, en Carto, tenemos nosotros que tipificar, ¿no? Y pues bueno, aquí está la ventana de la interfaz de SPSS, que ustedes en algún laboratorio pues van a interactuar con ella. Y pues bueno, aquí justamente está esta pestaña de medida, ¿no? En donde nosotros tenemos que indicarle si el peso es una variable escalar, el sexo es una variable nominal, la edad es, en este caso lo pusimos como escalar, ¿no? Y claramente es escalar, ¿no? Eh, la talla, escalar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estudios, lo ponemos como una variable ordinal, seguramente será primaria, secundaria, prepa, etcétera, ¿no? Entonces lo ponemos como una variable ordinal. Y de esta manera, pues estamos categorizando nuestras variables y, pues bueno, obviamente SPS va a darle la identidad a nuestras variables, ¿no? Eso es muy importante para en un segundo momento poder hacer el tratamiento estadístico pertinente, ¿no? Ahora bien, ¿no? Ya que hemos encerrado este tema de las escalas de medición, vamos a repasar otros temas bien importantes para podernos adentrar a la estadística descriptiva. Ajá. Vamos a hacer un repaso. En un primer momento vamos a hacer un repaso a la agrupación y presentación de los datos, tablas y gráficas. Vamos a repasar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión de las distribuciones de frecuencias, ¿no? En las medidas de tendencia central, pues vamos a ver pues la mediana, la media, la moda. En las medidas de dispersión vamos a ver sobre todo pues el coeficiente de variación, el rango, la desviación estándar, ¿no? La varianza, ¿no? Entonces vamos a ver todo este tipo, vamos a recordar todo este tipo de medidas que nos hacen dibujar la estadística descriptiva, ¿no? Y que son súper importantes a la hora de presentar pues cualquier estudio estadístico. Incluso los estudios estadísticos más avanzados, los más sofisticados, aquellos que aplican panel data, aquellos que tienen una complejidad mayor, el primer platillo que se presenta siempre es la estadística descriptiva. Y bueno, ya posteriormente, pues bueno, dependiendo del estudio, se presenta toda la estadística avanzada subsecuente. Pero lo primero siempre es abrir con estadística descriptiva, porque es súper útil para hacer una exploración de los datos, identificar ciertos patrones, identificar quizá alguna inconsistencia, etcétera, ¿no? Las medidas de tendencia central, pues eso nos dan alusión a cuál es la tendencia central de nuestra muestra, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de los reportes estadísticos, ¿no? Entonces estos son los temas que vamos a repasar y bueno, yo sé que ya lo saben, ¿no? Quizá esto es bastante aburrido, pero la realidad es que tenemos que repasarlo. Entonces vamos a ver lo de agrupación y presentación de datos y sobre todo con algunos ejemplos de tablas y gráficas, ¿no? Bueno, vamos a ver su construcción, su representación gráfica en distribución de frecuencias y la representación gráfica en frecuencias acumulativas, ¿no? Vamos entonces a entrar en diversos casos prácticos en donde, fíjense, lo más importante es o sea, nos vamos a dar cuenta que lo más importante es la presentación de los datos para, pues, tener una correcta interpretación de esos datos, ¿no? Vamos a ver este caso, ¿no? Entonces, esta es una tienda de alimentos, ¿no? Y aquí dice, la siguiente tabla muestra las cantidades en dólares de una muestra aleatoria de 692 recibos de una tienda de alimentos, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes observen detenidamente esta tabla, ajá, y aquí
la pregunta es muy concisa. Si usted es el gerente de esta tienda de alimentos y su empleado le muestra la tabla anterior, si su empleado le muestra esta tabla, ¿qué le diría? Y es importante que tengan esta visión crítica de decir, aquí todo está bien, está perfecta, este tabulado está perfecto, o qué podía ajustar, etcétera. O sea, quiero que ustedes sean perspicaces y se detengan un momento, le pongan pausa aquí a LED Puzzle y pues contesten esta pregunta que está en rojo, ¿no? ¿Qué le diría a su empleado que le provee esta tabla de datos, pensando que en un segundo momento pues estos datos se van a convertir en gráficos y los gráficos se van a convertir en interpretaciones y que al final la estadística o los datos estadísticos tienden a convertirse en historias. Entonces, ¿qué es lo que tú reflexionas al ver este tabulado? Y pues bueno, una vez que tú contestaste a la respuesta a la pregunta anterior, pues aquí continúa el caso, ¿no? Si su empleado le mostrara este histograma en lugar de la tabla de datos anterior, ¿qué puede decir de la gráfica? ¿No? Es nuevamente, todo está bien, está perfecto, quizá no sé si hay un dato que a lo mejor le haga ruido. ¿Qué le diría usted a su empleado con respecto a esta gráfica, a este histograma que proviene del tabulado anterior? ¿No? Y esta es otra pregunta abierta, así como que quisiera que ustedes, ¿no? ¿Qué pueden decir de esta gráfica y qué le dirían ustedes a su empleado? Y pues bueno, vimos un histograma A, ahora tenemos un histograma B, y aquí dice, bueno, ¿qué puede decir de este histograma? ¿Qué diferencias ve con respecto al anterior? ¿Cuál es el correcto? Entonces aquí hay una intuición de que algo está mal, ¿no? O sea, de entrada, ya cuando aquí nos dicen cuál es el correcto, pues quiere decir que el A es correcto y el B es incorrecto o viceversa, ¿no? Entonces, tenemos que, seguramente ustedes desde el principio, desde la primera pregunta, aludieron a que había una inconsistencia y que posiblemente ahorita ya tengan esta respuesta, ¿no? ¿Cuál es el correcto? Quiero que ahorita me digan cuál es el histograma correcto y por qué. Entonces tenemos estos dos histogramas, tenemos el versus del histograma A y el versus del histograma B, y ustedes deben de tener la respuesta correcta a cuál es el correcto, ¿no? Entonces nuevamente aquí hago una pausa y seguramente ustedes ya reflexionaron, ¿no? E identificaron cuál de los dos es el correcto, el A o el B. ¿Y por qué? Aquí tenemos otro caso, que es el rendimiento de acciones, ¿no? Y aquí está el comportamiento de los rendimientos diarios de enero de determinada fecha a marzo de determinada fecha. De un portafolio compuesto con acciones de América Móvil, CEMEC, Extra, ¿no? Entonces, todos estos rendimientos se muestran en el siguiente tabulado, ¿no? Y fíjense, aquí tenemos el siguiente tabulado, es un histograma con 10 intervalos. Ok, está bien, ¿no? Pero aquí visualmente pareciera que todo se incrusta en el 1.51 de rendimiento, ¿no? Digamos, a primer ojo parecería, bueno, claramente esta sería la moda, ¿no? Pero en realidad pues bueno, les adelanto un poco. El rango está muy ancho, ¿no? Se pueden dar este intervalo está muy ancho. Entonces tenemos solamente 10 intervalos.
quizá no sea lo más apropiado, sobre todo porque tenemos el rendimiento diario, tenemos rendimientos diarios. Entonces, fíjense cómo cambia esta visualización a esta otra visualización, ¿no? Entonces aquí tenemos, seguimos teniendo los mismos rendimientos, pero ahora con 50 intervalos, ¿no? Y aquí, pues, realmente se puede visualizar que no todo se congrega en punto 51. Realmente aquí, por ejemplo, la moda es 0.19, ¿no? Fíjense cómo cambia esa interpretación. Aquí ya está más granulado el histograma, ¿no? Estos intervalos nos ayudan mucho. Digamos, en este caso, este histograma sería el correcto. Porque si yo quiero detectar la moda concretamente, pues la moda la detecto con este histograma, ¿no? Y claro, veo que obviamente hay un rango intercuartílico muy claro que está justamente aquí. Pero pues también puedo ver los valores más bajos, el valor más alto. Aquí ya puedo identificar con una mejor visualización cómo está mi distribución de frecuencias, ¿no? Los histogramas son muy potentes para poder identificar esos insights de la data, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia muchísimo la percepción de este histograma a este otro histograma, ¿no? Y esto se relaciona mucho, mucho con la lectura que ustedes hicieron acerca de cómo mentir con estadística, ¿no? Claramente la lectura no es una invitación a mentir con la estadística, al contrario, es una invitación para detectar a quienes nos mienten con la estadística, ¿no? Porque claramente la estadística puede ser usada pues, para mal, ¿no? O sea, para que nosotros tengamos una percepción que no es la correcta, ¿no? Y entonces nosotros, pues como estudiosos de la estadística, tenemos que detectar cuando algo está incorrecto, ¿no? En el caso previo, pues si nosotros vemos el tabulado, debemos identificar, ¿sabes qué? Aquí hay un error. Y si nosotros vemos este histograma, tenemos que decir, bueno, pero es que el intervalo está muy ancho, ¿no? Las clases, el que tenga solamente 10 intervalos es algo muy, muy ancho, ¿no? Entonces tenemos que tener esas nociones críticas para evitar que nos mientan con la estadística y obviamente para nosotros nunca jamás mentir con la estadística. Y bueno, este es un caso 3, que son una prueba de matemáticas, ¿no? Y aquí dice, las siguientes gráficas de series temporales muestran las notas medias de la prueba de matemáticas, ¿no? De los estudiantes de primer año de la universidad, ¿no? Entonces aquí tenemos notas, tenemos calificaciones, como quiero pensar que como tipo TOEFL, pero ahí es un TOEFL de matemáticas, ¿no? Entonces, fíjense cómo, o sea, las notas son las mismas, pero aquí la escala del eje de las Y's es diferente. O sea, la serie temporal se mantiene estable, es igual tanto en esta figura como en esta otra, pero aquí fíjense cómo este gráfico nos hace ver como si hubiera habido un, un pique, ¿no? O sea, aquí prácticamente te dice, ¿sabes qué? Es que en el 94, pues no pasaron mates, ¿no? O sea, prácticamente estaban en el suelo en cuestión de matemáticas. Y aquí en este otro, gráfico, pues sí, claramente sí hay un bajón, pero no es tan tremendo, no es tan drástico como nos lo hacen ver aquí en esta primera visualización, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjense aquí, digamos, en un sentido muy correcto, ambos gráficos estarían un poco incorrectos, porque la ordenada al origen es 510, no es 0. Entonces, claramente el problema con el escalado, ¿no? Y aquí
uno nos los hace ver con bastante, con un pico bastante pronunciado, ¿no? Con una resbaladilla bastante pronunciada, y acá pues más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en decir, ¿sabes qué? Mejor, ok, ¿cuál es la escala mínima de este examen, ¿no? Por ejemplo, en el TOEFL creo que lo mínimo que puedes sacar es 330, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, la escala de origen es 330, ¿no? O sea, quien saca 330 prácticamente pues, reprobó, ¿no? Entonces, a partir de esa escala mínima, pues construir tu eje de las yes. Entonces, fíjense aquí, bueno, dice que puede decir de los datos y qué diferencia hay entre las gráficas, ¿no? Aquí prácticamente, pues ya se destapa, ¿no? Esa diferencia muy visible y que nosotros debemos evitar mentir con la estadística y debemos y, notar cuando nos están mintiendo con la estadística, ¿no? Tenemos que ser muy perspicaces en ese sentido. Y pues bueno, en una siguiente cápsula vamos a hacer un repaso de medidas de tendencia central y dispersión. Pues de momento sería todo. Muchas gracias.